Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Para las 4 estamos en vivo. Otro más de Paloma. Tiempo de show en la madrugada. Compositor, director musical, arreglador, argentino, que está en España y que nosotros tenemos la buena fortuna de contar con su presencia telefónicamente. El maestro Julio Aguad. ¿Cómo estás, Julio? Marcelo Neira, desde Hola, Argentina. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, escuchando tu delicadeza para tocar el piano, la sutileza que tenés y viendo un poco lo que ha sido tu fabulosa carrera aquí en la Argentina y en España. Niño prodigio, ¿verdad? Bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar de muy pequeño junto a mi madre, que era una gran cantante, y la acompañaba. Me dio la oportunidad ella de acompañarla. Se llamaba Mariana, y ella cantaba español y yo la acompañaba por todos lados. Entonces, claro, empecé a conocer de muy pequeño lo que es la profesión, de primera mano. Claro. Tu madre, Mariana Biskert, ¿correcto? Sí, gran cantante. Sí. Amiga de Diana María, a quien le agradecemos porque nos ha presentado. Otra gran cantante, Diana María. Sí, tremenda cantante. Y a los 7 años ya empezaste a aprender a tocar el piano. ¿A los 7 años ya tomabas clases? Sí, lo que pasa es que, claro, como estaba en un ambiente muy musical, tuve contacto con pianistas toda mi vida. Entonces yo los veía y los admiraba, la forma de tocar, y los veía acompañar cuando acompañaban a mi madre, acompañaban a mi abuelo. Pero yo estaba al lado de ellos y de a poquito empezaba a preguntar. Tenía una curiosidad muy grande de cómo hacerlo, de cómo llegar a ser pianista el día de mañana. Entonces, claro, enseguida mi madre, cuando vio, enseguida me puso en contacto con los mejores profesores que había para después entrar en el conservatorio y empezar a estudiar. Entonces me puso a estudiar de muy pequeño. Tuve esa suerte, pero una de las grandes suertes que tuve, como te dije antes, es poder haber trabajado con mucha gente que era muy de alto nivel, tenerlos al lado y aprender de ellos, como el maestro Juan Alberto Pugliano. Pugliano es un capo, un capo. Soy muy amigo de Dani Martin. Muy amigo de Dani Martin, y viste que él tocaba para Dani tocaba el piano, hacía los arreglos, unos arreglos espectaculares. Bueno, mira, yo lo conocí a Pugliano en la televisión y también cuando estaba con Susana Rinaldi. Yo era muy pequeño y yo de pequeño decía, yo cuando sea grande quiero ser como Pugliano. Mira vos. Porque es uno de los grandes de la música y después a otro también que le debo mucho fue al maestro May Rivas, que cuando yo era chico, mi mamá le decía, llévatelo al teatro, y me llevaba al teatro, me sentaba a su lado mientras él dirigía comedias musicales. ¡Qué bárbaro! Y ahí es donde se me despertó esto del teatro. Fueron tantos impulsos que me dieron de pequeño que inmediatamente, fue la música. Claro. Mike Rivas hizo, aparte, música de películas, era la música de los programas de televisión, mesa de noticias, una cosa impresionante, ¿no? Un artista de primer nivel que teníamos en Argentina, que en paz descanse, que dirigía, componía, tocaba el piano, tiene muchos temas de éxito. También era una persona y después fue uno también de los que, no sé si lo sabe mucho la gente, pero fue uno de los pioneros de introducir la tecnología musical en Argentina. Mira. Eran él, Sergio Vainikov y Ángel Mahler. Fueron de los pioneros que empezaron a trabajar con ordenadores en aquel entonces. Estoy hablando de los años 80. Entonces, claro, eso era... Yo me acuerdo de entrar por primera vez. May Rivas tenía un estudio en su propia casa donde tenía sus aparatos para hacer las películas, y yo me acuerdo que entraba ahí, parecía una nave espacial. Entonces mi madre también emocionada dijo, bueno, te voy a comprar el primer teclado, con mucho esfuerzo, porque en aquel entonces cada teclado costaba un departamento, ¿sabes? Era brutal. Entonces y me fueron, y esta gente me fue moldeando
a que yo me forme como músico. Y después tuve yo uno de los grandes profesores que tuve, que ya me abrió la puerta hacia el jazz, sí, era Juan Carlos Sirigliano. Claro, también otro maestro tremendo. Un maestro tremendo que venía ya de estudiar de Bill Evans, de trabajar con Frank Sinatra, claro. Yo empecé a estudiar con él y fue la persona donde me abre la cabeza a otro sitio que era el jazz. Claro. Y tuve la suerte de estar en Argentina en una época donde había mucha música en directo, sí, había mucho café concert. Sí. Entonces vos imaginate la cantidad de músicos que rotaban por ahí por la noche y que veías tocar, gente de primerísimo nivel, y podías aprender y escuchar y estar con ellos y palparlo de primera persona. Claro. No es lo mismo que ir a ver un concierto, lo tenías ahí. Claro. Tuve, y después también entré en la televisión de muy jovencito también. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Aparte, componías música para los programas de televisión, como hacía Mike Rivas, una cosa impresionante. Lo mismo, claro. A mí la puerta en la televisión me la abre Aldo Fabré. Sí. Era un productor de televisión, sí, que trabajaba mucho con mi tío, Tito Vizquer, que era un gran arreglador y copista. Y me abren la puerta para entrar en un programa que se llamaba El Gran Debut. Sí. Y otro 1993 más o menos. Claro, 1993, sí. El Gran Debut y Folclorísimo, sí, en el 96. 96 Folclorísimo, exactamente, con Carlos Giachetti. Ahí en sí. Folclorísimo conozco a una de las grandes bestias de la música, que es Juanjo Domínguez. Claro, una bestia. Otro tipo, una bestia que me abrió la cabeza, pero no sabes hasta dónde. Un tipo que era eso no está considerado en todo el mundo, en toda Europa, en Japón, uno de los mejores guitarristas del mundo. Sí. Entonces, claro, de muy pequeño y la adolescencia tuve la suerte de criarme con toda esta gente. Sí. ¿Compusiste música para ¿Compusiste música para la noche del domingo también? Yo hice cosas para la noche del domingo, hice cosas para un programa que se llamaba 7 días, Marcela Tiner. Sí. Hice también Tribuna Caliente, uno que había Tribuna Caliente, la cortina musical era mía, de Tribuna Caliente. Ah, qué impresionante. Ese programa, aparte, era un éxito. Muchas cosas comerciales. Sí, un éxito fabuloso era ese programa, donde la gente se volvía loca. Era una cosa tremenda. ¿Sabes con quién trabajé mucho y aprendí mucho de la música comercial? Con dos grandes músicos. Fue con Carlos Marzán, claro, y con Fernando Marzán, con su hijo. Con los dos trabajado. Carlos, el hermano de Mario, ¿no? El hermano de Mario. Sí. Era el compositor de Venga a Bailar. Claro. Sí. Esos temas, era una persona con una cabeza comercial que era brutal, que sabían cómo componer para atrapar inmediatamente al espectador. Que es una gran virtud. Es una gran virtud. Es una profesión. Claro, es una profesión. Hay gente y aparte que componían en el acto. Le decía, mira, hay que hacer un jingle para tal cosa. ¡Bum! En el acto componían ellos las cosas y grabábamos. Y claro, yo trabajé muchos años al lado de ellos. Claro. Grabando, programando, escribiendo, hicimos muchísimas cosas. Jorge Calandrelli. Tuve esa suerte. Jorge Calandrelli también estuvo con Alma y Vida, con un montón de conjuntos de música beat, incluso. Después se fue a México con Danny Martin y ya después se fue a Estados Unidos haciendo la carrera que hizo. Grande, sí, una carrera brutal. Yo no tuve la suerte de conocerlo a Calandrelli, pero es uno de los grandes músicos que exportó Argentina. Sí, se tremendo. criaron todos en este mundo que te digo que había en aquel entonces, y creo que todavía hay en algunos lugares de Argentina, que era todas las noches había shows. Entonces te encontrabas de repente en un lugar con Danny Martin y con Pugliano tocando boleros. Y eso ya te digo del vamos, era una lección de armonía. Claro. Los escuchabas tocar y ya está. Eso era. Después te lo encontrabas a Siciliano, que tocaba tango en el otro lado. Y después te lo encontrabas a Falgán, con Delío, que tocaba ahí en Caballito Blanco, que cantaba mi madre también. Entonces, imagínate las cosas que... Caballito Blanco ahí en Palermo. El Caballito Blanco estaba en Marcelo de Alvear y San Martín. Ah, pensé que era el boliche que estaba ahí en Palermo, no me acuerdo la calle, cerca del Regimiento de Patricios. No, es otro que decís vos. No, es otro que bajabas una escalera, sí, y ahí había show, continuaba, la gente iba a cenar y había artistas de primer nivel, iban uno detrás del otro, pasaban. Entonces,
Claro, era un momento glorioso de vivir y de enseñanza. Eso te da mucha más enseñanza, creo yo, que cualquier institución. Claro. Porque estás viendo a grandes músicos, los tenés al lado tuyo, y sobre todo lo que me encontré yo fue que eran personas súper amables, que te enseñaban y te querían enseñar. Claro. Era gente que te veían y te querían, y da por acá, te guiaban el camino, mejor aquí, mejor allá, esto no, lo otro aquí. Generosos. Entonces, generosos, absolutamente generosos. Generosos, eran como padres, eran claro. personas que eran como padres míos que me iban guiando alrededor de lo que es la música. Sí. Vos sabés que hay un pequeño clip, son unos pocos segundos, sí, donde estás tocando el piano en un programa de televisión. Ahí prácticamente un adolescente, tendrías 20 y pico de años, con Carmen Barbieri. 20 y pico de años. Carmen Barbieri, claro, a Carmen yo la conocí porque Carlos Marzán, mira justamente lo que hablábamos, me puso como pianista de una comedia musical, revista, de Talesnik y Cocho Palentoyo, que se llamaba Se viene el 2000. Claro. Que de repente yo me encuentro con grandes capos cómicos, que era Javier Portales, Santiago Val, María Rosa Fugazo, Ana Elía Lué y Rodrigo Aragón. Maximiliano Paz y había otro que se llamaba Nano, que ahora no me acuerdo, Nano Medina. Sí. Nano Medina. Y era una comedia, era una revista musical, y yo tocaba el piano con ellos. De ahí, Santiago Val, viene Carmen, me ve que estaba haciendo la televisión, y me contratan para hacer una temporada de Movete en América 2, donde tenía que acompañar a Carmen, que me la pasé súper bien. A ver, escucha esto, a ver, mirá lo que encontramos. A ver. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer. Bien, maestro, aplaudan, Julio. Julito te voy a decir. ¿Qué otra Julito te dice, tenías 22 años. Julio Aguad. Sí. Era súper jovencito. Eso fue un poquito antes, unos años antes de venirme para España. De venirme para España. Sí. Fue un poquito antes. Era un adolescente. Sí. Y ahí había una cosa muy difícil, que era, me acuerdo yo, que llamaban por teléfono. Sí. Y decía, bueno, cánteme lo que usted quiera, ¿no? Entonces se ponían a cantar. Una cosa, y vos tenías que acompañar. A la primera, claro, y era bastante difícil porque andás a saber en qué tono empezaban a cantar. Pero ahí me acuerdo que Carlos Marzán me había dicho siempre, vos escuchá cómo hablan, y por ahí, el tipo que no sabe cantar, por ahí te va a empezar a cantar, por ese tono en el mismo en el que habla. Y si sabe cantar, va a entonar. Entonces me daban trampas para poder... Claro, para entrar en el tono correspondiente. Era difícil, eso era muy difícil, yo me acuerdo que era muy difícil. Pero bueno, fueron experiencias brutales que se me quedan grabadas en el alma. ¿Y qué era, gente del público que iba a cantar ahí o...? Llamaban por teléfono. Por teléfono cantaba. Palermo, voy acá. Sí, Lunita Tucumán empezaba, no le canto, y anda a agarrarla, donde sea. Sí. Qué bueno, qué bueno. Era maravilloso. Son experiencias que las tengo guardadas en el corazón y las revivo constantemente. Es que además eso te debe haber dado una práctica tremenda. Fue en otra disciplina. Julio Freire, el dibujante que acá hizo, viste, sobre la biela, había hecho todos los carteles de la gente que estaba tomando café, hacía tapas de revista Gente, muy parecido el estilo a Norman Rockwell norteamericano. Se va a Estados Unidos y no podían creer que que él hubiera hecho todo lo que hacía. O sea, tuvo que ponerse a dibujar adelante de los norteamericanos, porque decía, no puede ser que estos estilos no pueden ser suyos, porque él tenía una cosa tan amplia de lo que había aprendido acá en la Argentina. Claro. Que me hace acordar esto que haces vos, que de repente tocabas jazz, tocabas folclore, tocabas tango, lo que fuera, una cosa impresionante.
lo que venga. Mira, Argentina es un país que te prepara para lo que venga. Claro. Para lo que venga, porque tenés que hacer de todo. Entonces, y no le tenés miedo a nada. Claro. Y es un país con grandes profesores. Vos imaginate que la gente que va a enseñar a los conservatorios son profesores que van porque les gusta enseñar. Claro. ¿Sabes? Claro. No es un intercambio monetario que es un funcionario. Sí, no, sí, son te gente entiendo. que les gusta. Sí, sí, que sí. ponen el corazón. Entonces, Sí. claro, la cosa cambia muchísimo desde ese punto. Está muy preparado, y aparte en Argentina hay una cultura bestial que por ahí no la hay ni en países de Europa. La cultura Mirá. que hay. Vos buscas cosas, Sí. por ejemplo, hay gente que va de teatro y va por las librerías yo lo sé, de la calle Corrientes, y las Sí. librerías de teatro que hay por allí, aquí no hay. Claro. Entonces te encontrás con tantas cosas especializadas sobre la cultura, tanta investigación que hubo sobre la cultura, Sí. y te encontrás con tantos grandes músicos que están dando vuelta por el mundo y que representan diferentes estilos, que es brutal, que es brutal. Argentina es un país que es cultura pura. Claro. Es cultura pura, no hay ninguna duda. Hace poco me dieron un premio porque fui a tocar allí con Diana Navarro, Sí. y una de las cosas que dije en público fue yo le agradezco a mi país todo lo que me dio y la cultura que me dio para poder defenderme en el extranjero. Claro. Porque es así, porque a mí me formaron me formaron mis compatriotas, que Claro. eran gente de alto nivel, que estaban preparados para ir a donde fuera. Claro. Y el hecho está, mirá Lalo Schifrin. Se Sí, acaba de morir. sí, claro, Es claro. un tipo, estaba por el mundo. Hay tipos que marcan historia en Sí, el mundo, absolutamente, absolutamente. Lalo era un monstruo también, una cosa impresionante. Yo hablé con él hace muchos años y bueno, tuvimos una conversación. Lalo, te decía, era un tipo que en ese momento, creo que yo hablé alrededor, en el año 2000, más o menos, y era un tipo que te decía, bueno, vamos a hacer una nota, sí, cómo no, ¿cuántos minutos? Viste que te dicen, bueno, vamos a hablar 15 minutos, vamos a hablar tanto. Sí. Y el tipo Sí. ellos se preparan, al final terminamos hablando como media hora, ¿no? Claro, se entusiasmó y fue una cosa impresionante porque contó toda la historia de cómo Dizzy Gillespie se lo lleva a Estados Unidos, Claro. y lo que hizo allá, lo que estaba haciendo allá. Yo hablé con Al Viola, guitarrista de Sinatra, Sí. y Al Viola hizo la música de Cool Hand Luke, la leyenda del indomable de Paul Newman, con Lalo. Sí. Esa gente vivieron una época que también era brutal, donde se utilizaban mucho las orquestas reales para hacer películas Sí. y sinfónicas y diferentes agrupaciones, que era ahí era una cosa que para entrar en eso tenías que saber muchísimo de música, si no Claro. era imposible ir a competir ahí Claro. con esa gente. Claro. Una época que lamentablemente ahora se está perdiendo, ¿no? De las grandes orquestas en las películas. Sí. ¿Sabes? Sí. Se está perdiendo cada día más, porque hay otro tipo de música, está la tecnología, pero claro, esa época de enfrentarte a una orquesta, qué sé yo, de 60, 80 músicos para grabar una película, Sí. es complicado, y esta gente estaba muy preparada para hacerlo, sabían hacer de todo. Sí, Sabían totalmente, hacer de todo. totalmente. Y además hay una anécdota de la música de James Bond. Shirley Bassey, viste Sí. que fue la única cantante que hizo 3 temas de James Bond. Uno de ellos finalmente no salió. Pero siempre contamos una historia. Nosotros cuando pasamos alguna música solemos contar las historias de los temas. Y se lo hacen grabar sobre los títulos. O sea, le proyectan los títulos de la película y ella tenía que cantar el tema, lo estaba grabando mientras iba viendo los títulos de presentación. Y en el final, ella tiene que sostener una nota que ya casi se desmaya porque no terminaba más, ¿viste? Le decía un poquito más, un poquito Claro. más, un poquito más. Se estiraba y estaba casi cianótica. Dice que cuando terminó casi se desmayaba porque no tenía más aire. Una cosa impresionante. Eso era la música como se hacía en ese momento, ¿no?
en ese momento vos lo veías con lo que veías en la pantalla, tenías que estar dirigiendo para sincronizar lo que se veía con la música que estabas dirigiendo. Qué bárbaro. Eso es una complejidad brutal, porque es un poco el timing que tenés en el teatro musical, que está en directo, es exactamente lo mismo. Claro. Pero lo vas viendo en la pantalla, entonces claro, y aparte vos imaginate el nivel de los músicos que tiene que haber, porque ahí no se puede equivocar nadie, una equivocación te paró la grabación. Claro, ¿sabes? claro. Entonces es brutal. Uno de los pocos proyectos que se hicieron aquí en España con orquesta grande, tuve la suerte de hacerlo yo hace poco, que fue una serie que se llama García. Sí. Que fue una serie para HBO, sí. que trataba sobre un superagente español, y se grabó con una sinfónica de 80 músicos, y un poco ese era el sistema. Buscamos a la mejor sinfónica que había aquí en España para grabarlo, porque claro, el proceso de grabación, eran 3 horas de música para toda la serie, iba todo muy rápido, y como te digo, no tenía que haber ningún tipo de equivocación en el medio, porque si no te para la grabación inmediatamente eso. ¡Qué presión! Entonces, ¿no? ¡Qué presión! Sí, claro. Me acuerdo que cuando terminamos justo sobre la hora, el director y yo nos terminamos abrazando y festejando, porque fue a dar el último golpe y faltaba un minuto. ¡Qué bárbaro! Y son presupuestos muy, muy, muy altos que se manejan, que ahí no hay tiempo de error, ahí tenés que ir tenés que ir, sí o sí tenés que estar, o sea, pero son experiencias muy, muy, muy divertidas, que te va dando, gracias a Dios, la vida te va dando esta suerte de poder empezar a ver todas estas cosas desde muy pequeño, ¿sabes? Y compartir con grandes músicos, grandes orquestas, momentos muy preciosos. Estamos hablando con el maestro Julio Aguad. Vos sabés, Julio, que yo tengo sesiones de grabación de Sinatra, que me pasaron muchos de los músicos que trabajaron con él, y hay una cosa que es lo que vos me decís. Sinatra repite tomas muchas veces, pero nunca es por un error de la orquesta. Nunca. Siempre son cosas de él, que dice, no me gustó esto, vamos de nuevo, o tiene una tos, o lo que sea. Cuando el tipo iba a grabar, la orquesta ya tenía todo súper ensayado. Claro, eso es súper ensayado, porque aparte, ¿sabes qué pasa? Que son gente que es capaz que vienen muy acostumbrados a hacer los directos antes de ir a grabar, y lo tienen súper ensayado. Ahí no puede haber error. O sea, cuando vos trabajás con grandes figuras, ahí no hay margen al error. Ahí ya eso es otro nivel, no es algo de bueno, tenemos que ensayar, no, ahí es otro, porque se juega mucho, y más hoy en día, que te están filmando por todos lados con un móvil. Claro. Entonces, claro, eso es peligrosísimo. Ahí tenés que tener cierto temple y cierta cautela y tranquilidad para ir y tocar, y que no haya error. Claro. Que no haya error, porque no tampoco te lo admiten, ¿sabes? Claro. No te lo admiten, hay que estar preparado para eso. Sí. Vini Falcone me decía, cuando Sinatra cambia del Sands y se va al Caesars Palace, él era el director musical de ese casino, o sea, no era director musical de Sinatra. Y dice, me contó, la primera vez que vino Sinatra y yo tenía que dirigir la orquesta, transpiraba, que me mojé todo la camisa, era una cosa tremenda. Y Sinatra, Sinatra lo miraba y se sonreía, porque se daba cuenta que el tipo tenía una presión encima tremenda. Pero bueno, durante varios años él fue el director musical de Sinatra. Después estuvo Bill Miller y después el hijo de Sinatra. Vos trabajaste con un montón de cantantes, además. Sí, trabajé con muchísimos, de aquí de España, por ejemplo, con la que estoy trabajando todavía con ellos. Trabajo con las mejores cantantes que hay aquí, que es Paloma San Basilio. Llevo 25 años. Recién pasamos dos temas de ella. Sí. Sí. Estamos justo despidiéndonos ahora de la última gira que hace, que se llama Gracias. Sí. Y ahora vamos a empezar después una obra de teatro. Después estoy también con Isabel Pantoja, que hace muchos años que estoy, como 8 años que estoy también, y estoy con Diana Navarro, que es otra grande también de la canción, que hace poco hicimos el Nacional en Buenos Aires. Claro. Y tuve la suerte, y un poco, estas cantantes son las Frank Sinatras de España. Claro. Son cantantes de muy alto nivel, donde se manejan conciertos de muy altos, que el Carnegie Hall, vas a tocar a sitios donde... Impresionante. La palabra no es presión, sí, pero sí donde hay una gran responsabilidad. Claro. De estar, de tocar y de estar muy ensayados, y sobre todo de estar vivo
y rápido a cosas cambiantes que pueden pasar durante el show, porque claro, son grandes artistas que ellas manejan el show según cómo esté el momento claro, del público, ¿sabes? Julio, entonces, y con sí. estas artistas que tienen un nombre tan sí. grande y que, no sé, sí. el caso de ellas no las conozco en persona, pero algunas que tienen un ego tan grande como su talento, tenés que ser un poco psicólogo también, ¿no? Como para manejar las situaciones. No, tenés que ser profesional. Ah, mira, y tenés que y tenés que entender, yo por lo menos es lo que le digo a las nuevas generaciones de músicos que vienen, y tenés que entender que tú trabajas para ellas. Claro. ¿Sabes? Y tenés que ellos te encargan un trabajo al cual vos tenés que rendirlo al 100%. Sí. ¿Sabes? O sea, tenés que estar al 100% para que ese trabajo se cumpla. Mientras eso pase y no te extralimites de ahí, vas a durar muchos años. Vos imagínate, claro, 25 años con Pablo, 26 vamos a cumplir ahora juntos. Sí. O sea, tenés que ella encarga, es la que manda, es la persona, es la gran artista, y vos tenés que acompañarla, sos el acompañante, y tenés que comprender ese error. A veces pasa que algún músico otro se extralimita de ese error o cree que la figura es el músico, y ahí es donde se choca, ahí es donde hay un gran choque con quien sea, con el artista que sea, porque claro, tú eres un acompañante. Claro. Hay una frase muy muy importante que digo yo siempre cuando doy conferencias que me llaman a las universidades para hablar, y les digo siempre una cosa que es: te contratan por lo que vales y te echan por tu carácter. Así que vayan con cuidado, es muy importante cómo encares, cómo encares la situación, es importantísimo cómo manejar la situación, aparte que cuando vos asumís el rol de director musical de una gran artista, ya no es solo la relación tuya con la gran artista, sino la relación con 35 músicos que llevas. Claro. Y eso también tenés que saberlo manejar de alguna manera, y siempre con humildad, tranquilidad, y tratando de que todo el mundo se sienta muy cómodo con lo que hace, y siempre exigiendo lo máximo, eso sí, a nivel artístico. ¿Con Albert Hammond también trabajaste? Sí, con Albert Hammond es una persona maravillosa. Lo conozco, vino aquí y estuvimos trabajando un año con él haciendo prensa para un recital que nunca se hizo, Julio. Fue un gran fracaso nuestro. Sí. Pero, bueno, mira, otro tipo que tiene una capacidad comercial brutal. Sí, es tremendo. Brutal. Tremendo. Yo tuve la suerte de verlo componer, porque él hizo parte de la música de un espectáculo muy grande que hice acá que se llamaba El Último Jinete. Sí. Y llegó y se juntó conmigo y empezó a componer los temas con una guitarra al lado mío. Entonces los íbamos escribiendo ahí en el momento. Un grande, Albert Hammond. Sí, y además escribió... Súper humilde. Sí. Hizo temas para Tina Turner, para Whitney Houston, para Starship, para todo, para Joe Cocker, para Roy Orbison, una cosa impresionante. ¿Sabés lo que nos pasó con él? Uno de los grandes momentos que yo he vivido, una cosa muy extraña y hermosa a la vez, que fue, nosotros lo llevamos a Canal 9, se hizo una promoción de una gira que él iba a hacer 6 meses después, y después la gira no se pudo concretar, hubo un montón de problemas con el productor, yo trabajaba para el productor, lo acompañaba a todos lados, ¿no? Que fue el productor que trajo a Sinatra con Palito Ortega acá y trajo a Tony Bennett en el 94, o sea, era un tipo que manejaba la cosa, pero no se pudo cerrar bien, hubo un montón de inconvenientes, como pasa a veces. En un momento vamos a un programa que aquí se llama, que todavía está, Bendita TV, en Canal 9, y Albert Hammond iba a tocar allí. Pasamos una semana con él continuamente, todos los días con él estábamos. Y Albert Hammond, vamos al camarín, y de repente él estaba, Ricardo Finkel y yo, Ricardo era el productor que lo traía, y de repente toma la guitarra, y estábamos los 3 solos allí en el camarín, y se pone a tocar y cantar 3 canciones para nosotros 2. Fue una cosa, se generó un clima, una cosa tan hermosa, y después nos dijo, ahora les pido 5 minutos, que yo me quedo solo aquí en el camarín, y después salió en vivo, a escena, y el tipo, un monstruo, ¿no? Una cosa impresionante.
Sí, el tipo aparte es una persona fuera de serie. Es un bilingüe, absolutamente bilingüe, amable. Nació ahí en el Peñón de Gibraltar. Sí, habla castellano perfectamente, sí, es un tipo, y tiene una relación con Argentina maravillosa también. Sí, casado con una modelo de Argentina. Sí, él es un tipo un grande. Mira, justo nombraste recién lo de cuando fue Frank Sinatra a Buenos Aires, ahí la banda eran todos argentinos, era el Siciliano, el Zurdo Rosner, Adalberto Sebasco, estaba Marconi también. Sí. Uno de los copistas y arregladores de eso fue mi tío, Tito Vizquer. Y el director que vino fue Don Costa. Claro, Don Costa, porque la idea, viste que Sinatra se presentaba en Estados Unidos con un humorista, Don Rickles. Yo soy amigo de Tom Dreesen, que estuvo muchos años con Sinatra y me cuenta muchas historias de él, aunque es muy respetuoso. Viste que hay una cuestión de respeto que de repente hay cosas que quedan para ellos y no van a salir nunca de ahí. Sí, por supuesto. Y claro. La idea original, primero, era que lo presentara Cacho Fontana o Mateico, después se descartó eso, y la idea original era a ver cómo habría, si él habría con un humorista. Habían pensado en Tato Bores. Y después lo descartaron. Ricardo dijo, no, si él está con Don Costa, que venga Don Costa, que haga un set musical donde estuvo Marconi tocando el bandoneón, una cosa impresionante. Sí. Sabor a nada. Sabor a nada, exactamente. Sí. Y Don Costa dirigió todo ese set impresionante, preparando para que llegara Sinatra ahí al escenario en el Luna Park, ¿no? Una cosa... Sí, vos sabés que eso está grabado, lo tiene Cirigliano, lo tiene el hijo de Cirigliano, Fito Cirigliano, y yo creo que tengo una copia. Sí, está grabado, porque se grabó se permitió grabar hasta antes que aparezca en video, antes que aparezca Frank Sinatra. Mirá vos. Sí. Qué bueno. Sí, está grabado, yo lo tengo, me lo pasó a mí Juan Carlos Cirigliano, lo tengo por algún lado en el ordenador. Claro. Pero vamos, si algún día lo quieres ver, ellos lo tienen. Sí, claro, me encantaría, porque en realidad un pedazo de orquesta brutal era eso. Tremendo, y Don Costa era un capo total, ¿no? Como arreglador y conductor. Era un tipo, que marcó carrera, marcó un estilo. Un arreglador de primera categoría. Sí, totalmente. ¿Tu estilo lo fuiste desarrollando cuando te vas? Contame qué pasa cuando te vas a España. Bueno, cuando me voy a España, lo primero que me pasa, lo más grande, que fue brutal, me contrata Paloma San Basilio. Yo venía directamente. Aquí, empecé a tocar en el musical My Fair Lady. Sí. Y ella lo cuenta, hay una entrevista que está por internet que lo cuenta, y yo, como era muy joven, antes de tocar en la función, me ponía a estudiar. Claro. Y no me había dado cuenta que Ricardo Gómez, que era su técnico de sonido en aquel entonces, que todavía sigue siendo, imagínate, yo abría el piano y se escuchaba por todos los camerinos. Claro. No me había dado cuenta yo de eso, y yo estudiaba. Y un día me manda a llamar, y baja Débora, que era su asistente, y me dice, la señora San Basilio quiere hablar con usted. Y yo dije, uy, ¿qué pasó? Y me manda a llamar a su camerino, y hablo con ella y dice, mire, quiero que empiece a trabajar conmigo cuando terminemos el teatro, porque voy a iniciar una gira. Yo me quedé blanco, yo tenía 23 años, me quedé pálido. Qué bueno, qué bueno. Me acuerdo que le digo a ella, y me acuerdo que también ahí estaba sentado en ese camerino, estaba sentado Jaime Aspilicueta, uno de los grandes directores de España, y me miraba el tipo, ¿no? Entonces, con el cual después hice una carrera de teatro brutal, junto a Aspilicueta. Bueno, y le digo a Paloma, después que se termina de hablar, le digo, ¿quiere que le mande mi currículum? Y me dice, no, si ya te escucho tocar todas las noches. Qué hermosura, qué bueno. Claro, qué entonces bueno. vos imaginate que inmediatamente, claro, eso me abrió las puertas de todo. Ya haber estado en esa época con Paloma, que una gran figura es Paloma. En la Gran Vía estaba su cara, en carteles grandes, ¿sabes? Sí. Me abrió la puerta de todo lo que era el negocio aquí en España. Me dio una exposición muy grande. ¿Te instalaste en Madrid? Sí, al principio, porque empecé a dirigir un musical que se llamaba, al principio de todo, que se llamaba Estamos en el Aire, y ya me quedé establecido en Madrid, y ya de aquí entonces ya empecé a compartir en ese momento ya
grabaciones, las giras que teníamos en ese entonces con Paloma, que eran muy largas, sí. Y empecé a hacer ya mucho teatro aquí. Claro. Tenés unas comedias musicales impresionantes y además Sí. hiciste El joven Frankenstein, el jovencito Frankenstein, ¿la hiciste también como comedia musical? La hice también, sí. Hace unos años atrás, un poco antes de la pandemia fue, sí. 2018. La hice. 2018, sí. La hice El joven Frankenstein, un gran espectáculo fue. Un gran espectáculo. Acá en la Argentina no se hizo nunca eso. El joven Frankenstein no se hizo nunca aquí. Yo creo que lo hizo, te diré, Pinti con Franchella. Ah, mirá vos, sí, tenés razón. Hizo una versión que la dirigió mi amigo Ricky Pascu, la dirigió. Sí, tenés razón. Sí. ¿Cómo no fui a ver eso? Por favor. Sí, Pinti con Franchella la hizo acá. Y después la hicimos aquí en Madrid. Sí. Sí, aquí tengo estrenados casi 52 o 53 títulos en España. De teatro musical. Impresionante. Es una barbaridad, sí. Hago muchos montajes. Por ejemplo, este año he estrenado 4 obras, ¿sabes? Y ahora la última una de las grandes obras que tengo ahora es El fantasma de la ópera. Qué bueno. Y la última es Cabaret, la última que acabo de estrenar ahora. Impresionante. ¿Tenés, cuando haces esas comedias musicales que tienen que ver con los norteamericanos, cuando por ejemplo hicieron Chicago acá, que me parece que el pianista era Pugliano, si mal no recuerdo. No lo sé, yo creo que eso lo dirigió Gardelin, creo fue el que dirigió, el Chicago. Venían los norteamericanos y se fijaban a ver cómo se hacían las cosas, daban el ok, había una supervisión y después ya se iban. Claro, sí, tenés la supervisión. En algunos espectáculos no. En algunos espectáculos generalmente es capaz que tenés un meeting con ellos, vas a Nueva York, hablas una vez y te dicen más o menos lo que ellos quieren y después te dejan poner lo que tú quieras. Claro. Y en otros espectáculos también te dejan manejar la orquesta como quieras, pero sí, cada tanto tenés como le dicen ellos, es como un quality check, como un check de calidad que no solo vienen a revisar la parte musical, vienen a revisar todo. Claro. Y los tenés, y aparecen y miran. Suelen ser bastante amables todos, no tienen mayor problema, pero sí hay licencias que son muy estrictas, que ellos quieren el espectáculo de una manera y hay otras que no, que te dejan que tú hagas el espectáculo como tú creas que es, porque claro, cuidado que el ambiente latino cambia mucho al ambiente anglosajón. Claro. Hay que ver cómo montas un espectáculo y la clave del éxito, creo, de un espectáculo es justamente manejar eso. Sí. Justamente saber cómo manejar el show para tu público, para tu gente. Una cosa que sabe hacer muy, muy bien Ricky Pascus. Sí. Ricky Pascus, la última versión que vi que hizo de Mamma Mía, me ha encantado a mí porque lo llevó mucho al público argentino. Claro. Sabía manejarlo. Con Florencia Peña, ¿no? Eso. Con Florencia Peña lo hizo. Con Florencia Peña, sí. Yo lo fui a ver y somos muy amigos y me encanta. Él sabe cómo manejar un espectáculo para que el público lo compre, como pasaba aquí con Jaime Espiricueta, unos grandes directores, sabía qué hacer exactamente para que el público se quede prendado del espectáculo. Pero claro, tenés que conocer muy bien al público, tenés que saber muy bien cómo respira. Claro. Esa es una de las cosas que aprendí mucho yo también, cuando la parte que me toca musicalmente, saber por dónde va a respirar y qué le gusta a la gente. ¿Sabes? Porque en realidad trabajamos para la gente que paga la entrada. Claro, obviamente. Más allá de la visión global de un inglés que venga y diga, no, hay que hacer esto. Bueno, sí, pero un momentito que acá, esto, primero que se canta en español. Claro. Es diferente. Ya. Los textos, es muy difícil hacer una traducción. Yo he hecho, humildemente he hecho algunos temas de Sinatra para Danny Martin y tenés que cambiar... primero que el beat tiene que coincidir siempre con la acentuación de la palabra. Y muchas palabras en inglés que son monosílabos, en castellano son palabras de 2 sílabas. Y muchas veces en vez de ser agudas son graves. Entonces hay que cambiar todo el orden del verso como para que termine en una palabra aguda o en un monosílabo. Es un trabajo complicado, es un trabajo complicado. Complicadísimo. Sí. ¿Para qué quiero hacer un paréntesis? Vos sabés que en mi lista de reproducciones que tengo yo de Spotify para escuchar música,
están los discos de Danny Martin. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro, con los arreglos de Pugliano. Claro. Los tengo todos, los escucho constantemente. O sea, gran parte de mi formación como músico son Danny Martin y Pugliano. La forma que tenía de escribir Pugliano. Sí. Los arreglos para él, que eran brutales. Yo los tengo. Sí, sí. Yo tengo, el que más escucho es un disco que cantó Violeta Rivas, Néstor Fabián, que tiene un montón de colaboraciones. Sí. Y canta también sí, Chico ya Novarro. sé cuál es, sí. Es un ¿Sabes disco... te digo, no? Que aparece su cara y hay una flor. Sí. Es uno de los que más me gusta. Sí, que también está Estela Raval, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Albert, tiene muchas colaboraciones. Sí, es muy buen disco, un gran disco de Danny Martin. Tremendo. Sí, pero volviendo a lo de las adaptaciones, es dificilísimo de hacer. Sí. Y que se entienda y que tenga un sentido. Eso es muy Y hay canciones que no rinden, porque por ejemplo él quería hacer The Lady is a Tramp, la dama es una cualquiera. Sí. Y yo le digo, mirá, Dani, esta letra la verdad que es muy simple, no sé si te va a rendir para lo que vos haces. Y cuando le dije más o menos cómo venía la letra, y sí, la verdad que era la letra muy simple, funciona bien para ellos, pero después es muy difícil llevarla y mantener una estructura que sea atractiva, ¿no? Que uno diga, bueno, tiene una letra con por lo menos cierta profundidad, no una cosa muy banal. Totalmente, y después imagínate en estas comedias musicales cuando te aparecen momentos que tienen chistes, que te cuentan chistes que son para los ingleses y para vos no tienen nada que ver, no el público latino. O sea, hay que traducirlo y hay que cambiarlo y es difícil, es un trabajo muy difícil que lo tiene que hacer gente muy capacitada, que sepa mucho de música y tiene que saber también de literatura para poder cambiar todo eso y darle un sentido a todo, de teatro, tiene que ser gente que sepa mucho de teatro. Vos sabés, Julio, que yo trabajé mucho yo estudié dibujo humorístico con Garaycochea aquí en la Argentina. Qué bueno. Y hice humor gráfico durante mucho tiempo. Y en una época, ya hace muchos años de esto, me tocó la posibilidad de hacer los subtítulos para películas de Disney, que una era un dibujito animado, Kim Possible, y las otras eran un perro que jugaba al básquet y después jugaba al fútbol, una película rara que yo nunca vi acá. Sí. Y eran una cantidad de líneas tremendas, y entonces el primer trabajo que hice me llamaron la atención porque había en 2.500 líneas 5 errores, y les parecía que era mucho. Pero la anécdota viene por este lado. Como yo había hecho humor siempre, no tenía problemas en pasar los chistes de lo que ellos hacían, el chiste norteamericano, a la traducción latina. O sea, yo lo seguía transformando en chiste. Y entonces me pusieron, un día me dice la chica que me mandaba el trabajo, me dice, aquí figuras como especialista en chistes y en humor. Esa era traducción de humor. Me habían puesto de dibujitos animados y de humor. Esa era mi especialidad según ellos. ¿Sabés qué pasa también de esto que me decís de los 5 errores? Que yo lo he visto mucho. Equipos como Disney o grandes empresas, cuando hacen un proyecto, o una película, son un equipo por ahí de 15 personas. Claro. Que se dedican a hacer el score de la música. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a estar solos. Claro. Porque somos latinos. Claro. Estás vos solo, no tenés a nadie más y tenés que cumplir. Ese es el problema que hay, viste que ahí son equipos enormes de gente que trabaja y trabajan en equipo muy bien y revisan y ponen y sacan. Acá a veces te encontrás también por una cuestión presupuestaria, porque pasa que estamos solos contra todo el peligro y lo tenés que hacer. Y los argentinos estamos muy acostumbrados a eso, porque nunca tuvimos guita para tener... No hay. Claro. Porque no hay presupuesto para hacer una cosa tan grande. Yo era guionista de un programa de... Sí, decime. Por eso a veces, viste, van fuera y cuando van la rompen, porque claro, un tipo tiene lo mismo que hiciste vos, viste, con la Disney, tenés la capacidad de agarrar 2.000 y se toma y te entrego el trabajo enseguida. Sí. Esa es la diferencia que hay. Yo era el guionista de un programa de televisión de humor y yo estaba solo. Y después de repente me entero que Los Simpson o Friends hay
4 o 5 equipos de guionistas y el guión pasa de un equipo al otro, y cuando termina el capítulo... Y cada a lo tipo mejor tiene 5 tipos, 10. Claro. Y yo tenía que hacer el humor solo y decía, y si mañana no se me ocurre nada, ¿qué hago? El primer año de televisión fue terrible para mí, lo padecí. Claro. Lo padecí terriblemente. Claro, es así, eso estás acostumbrado a esas cosas. Estos tipos no, los son equipos enormes de gente que controlan y ponen y sacan y después no les gusta y lo cambian todo de cero y no hay ningún problema. Viste, a veces nosotros el tiempo de reacción que tenemos es muy corto y tiene que ser todo muy rápido y tiene que ser ahí, tiene que tener un gran efecto. Sí, claro. ¿Sabes? Tiene que tener un gran efecto, entonces es complicado. También es lo que te hace también ponerte vivo, ¿sabes? Estar vivo para trabajar, estar vivo, ¿sabes? Porque si no te quedas fuera de la rueda, eso es así. Sí, totalmente. Entonces, y acá estaba la famosa frase, seguramente la recordarás, las excusas no se publican, ¿te acuerdas? Que si algo Claro, por favor, o sea, no ya cuando entras a cierto nivel a trabajar, no hay excusa de nada. Ya tenés que ponerte muy, muy, muy vivo y empezar a trabajar a un nivel muy alto, ¿sabes? Tenés que estar muy, muy despierto. Y muy preparado. Sí. Porque es lo que le digo yo a la gente joven. Si querés vivir de la música, estate muy preparado para poder destacar y hacer lo tuyo y sobre todo llamar la atención de la gente para que te contrate, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos vendiendo un servicio que es el servicio musical nuestro y te tienen que contratar. Claro. Entonces tenés que estar muy vivo para que la gente diga, quiero trabajar con esta persona. Pero claro, tenés que estar muy... Una de las cosas que me dijo Pugliano hace muchos años fue, tenés que estar preparado para cuando el tren pase. Exactamente, vos sabés que estaba pensando la misma imagen. Vos estabas hablando y yo estaba pensando, tenés que estar en el andén con las valijas, con todo, porque cuando pasa el tren te tenés que subir, porque una vez que se fue, se abre la puerta, tenés que subir. Claro, vos tenés que estar preparado para... Viste que todos tenemos momentos altibajos de laburo, mucho, y de repente no. En el momento que no hay laburo tenés que estudiar y estar muy preparado para cuando viene después. Claro. Porque va a aparecer tarde o temprano. Y ahí aparece el tren. Abre la puerta y te tenés que subir. Tenés que estar preparado para eso. Esa es la trampa de esto. Mira, justamente yo trabajé con uno de los grandes bateristas que fue el Pat Metheny Group. Sí. Lo conoces, ¿no? Sí, claro. Paul Huértico. He trabajado y grabado mucho con él. Y yo empecé a trabajar con él muy joven. Muy jovencito. Yo tenía 24, 25 años. Era un grande de la música, un tipo con 17 Grammy, y le preguntaba un día en una cena, claro, yo embobado, le digo, esta inseguridad que hay laboral, que tenemos los músicos generalmente, y le preguntaba, ¿cómo lo gestiona, cómo lo hace? Y él me contaba, me decía, mira, cuando yo tenía esos problemas de que no te llamaban para trabajar, lo único que hacía es estudiar. Y se ve que se genera algo en el universo que al poco tiempo suena el teléfono para contratarte. Mirá qué notable, mirá qué vos bueno. La cabeza de ese tipo, ¿no? Sí, el tipo se encerraba a estudiar. Sí. Entonces, claro, y yo creo totalmente en eso, es ir preparándose para cuando la oportunidad aparezca. Fíjate, Julio, que estás diciendo algo que es fundamental, ¿no? Porque estás hablando de energías, estás hablando de, en vez de quedarte en tu casa encerrado quejándote de la vida y del mundo que no te da trabajo o que no te llama ni nada, lo que estás diciendo es, se queda uno adentro estudiando, trabajando, haciendo lo que sabe hacer, y eso moviliza la energía para que un día suene el teléfono y ahí estás preparado. No te quepa ninguna duda. Qué bueno. Y aparte, hoy en día la gente joven tiene una cosa que nosotros no la teníamos, que es las redes sociales. Hoy te puedes mostrar, hoy podés llegar a tener un éxito a través de Instagram. Sí, es verdad. Es así de fácil, porque yo conozco mucha gente que lo ha tenido. Eso no existía antes. Antes vos tenías que ir a una prueba, tocar en algún lado, que te acepten, que el tipo de turno puedas entrar. Ahora Instagram te da la oportunidad de tener tu propio negocio musical y tus propios fans y todo lo que quieras, ¿no? Por eso, pero claro, para eso tenés que hacer algo distinto y sobre todo tenés que prepararte y escuchar mucho y escuchar a los demás y sobre todo tomar consejos de gente que haya conseguido lo que vos querés hacer. Claro. De estar mirando
al tipo que está allá, como me pasaba a mí de chico, que lo miraba a Pugliano y se me caía la baba a mí, miraba a May Rivas, a todo, y me ponía al lado de ellos para saber qué es lo que había que hacer para hacer esto, ¿sabes? Claro. Entonces, es eso, estar en la música, porque la música es una profesión muy complicada, con muchos altibajos, y también altibajos emocionales, porque nosotros manejamos emociones con la música. Claro. Y eso es así. Sí. Porque para poder transmitir, primero tenés que sentir la voz, ¿viste? Para poder transmitir al público. Sí. Entonces, es complicado, y es un lugar que mucha gente a veces lo toma como una competición, y es todo lo contrario, no es una competición. Esto lo que es un trabajo interno muy grande, y un trabajo mecánico de estudio también muy grande, para poder ofrecer a la humanidad algo que se emocione, algo diferente. Finalmente la competencia es con uno mismo, en mejorar uno mismo, ¿no? Pero ¿y con quién vas a competir? Claro. ¿Con alguien que es mejor que vos? Con ese no competís, ese tipo no compite como vos. Claro. Él hace su vida. Claro. Pero viste que hay como una cosa en el ambiente a veces musical, no, bueno, yo quiero porque entonces yo toqué mejor. No, cada uno hace lo que quiera, y toca como puede, y generalmente, y por ahí aparece un tipo que toca 2 notas, pero tuvo la virtud de ponerlas en el momento y en el espacio justo para emocionar a mucha gente. Claro, lo hizo. Claro. Entonces es una cuestión más de qué te emociona a ti, qué te mueve a ti para hacer música, para poder compartirlo con el universo. Es una de las cosas que tengo yo siempre muy claro cuando me enfrento a discos que lo van a escuchar millones de personas, como lo de La Pantoja, lo de Paloma, no sé qué, es darle la vuelta, ¿qué voy a hacer para que el oyente quede atrapado en lo que estoy haciendo? Claro. Lo pienso, más allá que vos sabés, porque tú también escribes, que es un trabajo terrible porque estás solo cuando lo estás haciendo. Y es siempre estás con cosa la duda. terrible. Sí, es una cosa terrible. terrible. Terrible, estás solito y le gustará, no le gustará, pero generalmente, si vas a favor de lo que sientes, generalmente siempre es el camino adecuado. Claro. Me hiciste acordar cuando vos tocabas el piano y te escuchaban y ahí te dijo, venía a trabajar conmigo, que Tony Bennett fue a una radio a cantar, todavía no tenía su pianista, y en la radio estaba Ralph Sharon. Y entonces, cuando termina de cantar con Ralph Sharon, que inmediatamente, o sea, lo hicieron en vivo, salían en vivo por la radio directamente, Tony Bennett empezó a cantar, Ralph Sharon no había practicado nunca con él, no habían ensayado nada. Tony Bennett lo mira y le dice, ¿no me acompañarías? Y le dice Ralph Sharon, ¿a dónde? A todos lados. A todos lados, claro. Y se lo llevó 40 años con él. Pero que es así, y te voy a contar una cosa más. Vos tenés que tener mucho cuidado siempre cuando estés tocando. Por ejemplo, te contratan ahora para ir a tocar a un bar que venden panchos y choripanes, que entran 5 personas en Aedo, ¿no? Ponele. Vos tenés que tocar igual ahí que si estuvieras tocando en el Carnegie Hall, porque vos no sabés quién está en esa panchería. Claro. Porque por ahí está el presidente de Sony Music que le gustan los panchos de la panchería. Me ha pasado a mí. Qué bueno. Me ha pasado a mí, de encontrarme, de gente que se me acerca, que vos decís, no puede ser. Sí, mire, yo soy el presidente de tal cosa. Mire, mañana vengan a ver que quedó. Es que eso funciona así. Vos no sabés nunca quién te está escuchando. Entonces, por eso siempre tenés que tener un sentido de conciencia de que estás tocando igual en el Carnegie Hall que en la panchería. Da igual, es lo mismo. Yo siempre cuento una historia. Yo hablé con Jimmy Scott, que fue un gran cantante, y de repente lo estafaron. Viste que él quería hacer un disco con Ray Charles y el tipo le dijo, el que tenía el contrato, le dijo, no, vos solamente cantás conmigo. Y entonces Jimmy Scott le dijo, no, entonces no grabo más con vos. Y no grabo con nadie. Y quedó ese disco del 75 que produjo Ray Charles, que es una hermosura y salió recién después del 2000. Pero el tipo se pasó todos esos años cantando en unos boliches donde había 3 o 4 personas, y él se ponía su tuxedo y cantaba tal como vos me decís, como si estuviera en el Carnegie Hall. Por supuesto. Y un día lo ven en una peluquería, estaban hablando de Jimmy Scott, y uno dice, ¿Jimmy Scott se murió? No, dice, si vive acá a la vuelta. Y ahí lo descubre David Lynch, que lo pone en el final de Twin Peaks, y empieza a sacar discos de nuevo cuando él ya era un hombre muy grande.
La cantidad de discos. Y yo hablé con él, siempre cuento esta historia porque es muy linda, ¿no? En el momento de la charla, él ya tenía más de 80 y había estado como 40 años sin grabar. Entonces, en un momento, le pregunto, porque me daba cierto pudor, ¿la vida ha sido justa con usted? Le pregunté finalmente. Y él hizo, ¿usted cree que la vida fue justa con usted? Y él se quedó en silencio, porque claro, a los 80 y pico de años, como dice Dani Martin, no sé cuánto corte de pelo me quedan, ¿no? Y entonces él me dice, no fue justa. Y agrega, but you got to keep moving, pero tenés que seguirte moviendo, tenés que seguir en movimiento. Por supuesto. Y tuvo un reconocimiento en el final de sus años increíble que no había tenido nunca en su vida. Pero por supuesto. Pero aparte, ¿sabes qué pasa? Que no, yo creo que la cosa pasa más allá del reconocimiento que te dé el público, es sentirte bien con lo que haces. O sea, claro. Estar feliz de lo que estás tocando, sea para 2 personas, sí. Para un perrito, da igual, pero lo que estés tocando no sea una obligación, que sea algo que te hace sentir bien a ti, sí. ¿Sabes? Yo creo que pasa por ahí, y cuando eso pasa, hace que la rueda siga y tu destino cambie. Yo creo que es así. Y como bien dijiste, sí, tocaba en un bar para 5 personas, sí, efectivamente, y te encontrás, y eso yo lo he visto, y te encontrás con grandes figuras que de repente, por motivo de la vida, están tocando, pero son grandes figuras, y es una cuestión de saberlo gestionar con uno mismo, sí. Y decir, bueno, hoy toca hacer esto, pero siempre tener una cosa en mente, nunca sabes quién te está mirando. Claro. Nunca. Vos sabés que a mí me pasó... O quién te está grabando. A mí me pasó, después de hacer humor gráfico, estudié dibujo publicitario y pintura con José Marchi. Entonces, en determinado momento, dije, bueno, voy a dedicarme a pintar, hacía acuarelas ya en ese momento para el diario el que trabajaba en La Razón, además del humor gráfico, y era un trabajo que después en televisión también lo hice, me ponían una cámara a lápiz sobre el pincel y otra cámara arriba, y la acuarela que yo hacía en 2 horas y media la llevaban a las idas y vueltas de los cortes, pobre muchacho el que editaba, ¿no? Porque yo a cada rato tenía que mojar en el tintero, en las tintas, ¿sabés el trabajo que era? O sea, terminaba, 2 horas y media terminaba en 5 minutos, se hacía la acuarela, era una cosa muy linda de ver. Y después empecé a pintar por mi cuenta. Pero al principio yo decía, bueno, a ver qué es lo que se vende. Me fijaba en alguna plataforma, en eBay o en alguna plataforma, a ver qué se vende. Cuando fui buscando algo por el dinero, me fue muy mal, muy mal. Totalmente. Y cuando empecé a pintar lo que quería pintar, recién ahí empecé a vender algunas cosas, cuando ya trabajaba con acrílicos y otros, pero ya estaba haciendo lo que quería hacer. Esto tal cual como lo decís vos. Tal cual. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Vos tenés que ser feliz con lo que, como artista, tenés que ser feliz con el arte que haces. Una vez que le encontrás la vuelta ahí, ya está, estás bien encaminado. Alguien va a aparecer que te va a comprar tu arte. Eso va a pasar, pero claro, es una carrera de fondo muy dura, larga, y que tenés que estar en continuo movimiento. Como dijo keep moving, tenés que estar en continuo movimiento haciendo cosas que es capaz que alguna funciona más, otra funciona menos, pero que siempre estés. Tal cual. Eso es fundamental. Es fundamental en esta profesión. Sí. No me acuerdo quién era el que decía, no sé si era Picasso, pero no recuerdo bien quién era el que decía que la inspiración te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Totalmente. Y sí, claro, no viene solo, ¿viste? No. Vos no vas a estar sentado en el sofá viendo el boxeo y ¡ay, me iluminé! No, eso es de estar tocando, de estar constantemente, claro. Estás tocando y empiezan a aparecer ideas, y empiezas, mira esto, o estás escuchando también, y te pones a escuchar mucho y dices, mira lo que toca, que ahora lo voy a agarrar y lo voy a transformar a mí. Claro. Y lo voy a poner a mí, y lo voy a poner. Esa es la trampa de esto, de estar gestionando cosas y haciendo proyectos que es capaz que alguno se te cae, bueno, no pasó nada, o es capaz que sacaste un disco y fue un fracaso, lo escucharon 3 tipos, da igual, pero es capaz que lo escucharon 3 tipos hoy, pero mañana lo escuchan 100.000. Claro, eso es generar contenido, es ponerse a estudiar y ponerse a generar. Es difícil, porque tenés que tener cierta voluntad de decir, sigo adelante y continúo, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, es fundamental. Sí. Tenés que por eso tenés que amar esta profesión para seguir adelante. Si no amas esta profesión, dedícate a otra cosa. Claro. Si vos tomas esta profesión del arte, el arte en todas las ramas del arte, como si fuera un trabajo, estás liquidado. Sí, estás listo. Tenés que dedicarte a otra cosa. Sí. Estás listo, ¿viste? Yo es arte. Yo quiero contar algunas de las comedias musicales que hiciste, porque es impresionante, desde Sonrisas y Lágrimas de Rodgers y Hammerstein 2, Priscila, la reina del desierto, Evita, Sunset Boulevard, El joven Frankenstein, Ghost, Kinky Boots, Tierra extraña, Charlie y la fábrica de chocolate, Willy Wonka, ¿no? Sí. El fantasma fantasma de la ópera, El novio de España. Mirá qué interesante eso, con El novio de España con Luis Mariano, Carmen Sevilla, la historia de Luis Mariano, Carmen Sevilla. Sí, exactamente, eso lo hice con Juan Carlos Rubio, lo hicimos. Claro. Esto es apenas una muestra de alguna de las cosas que has hecho, que estás haciendo en España, ¿no? Es una obra monumental. Sí, voy ahí, intento poner mi granito de arena en la cultura del teatro y encontré un lugar ahí muy grande donde podía explayarme yo y sobre todo darle algo original al montaje donde llame la atención tanto del público como de los licenciatearos de las obras, ¿no? Que vengan y digan, recién acabamos de hacer una versión de cabaret muy diferente a la que es, y vinieron la gente de la licencia y quedaron encantados y intentamos buscarle la vuelta para innovar un poco más no sé si la palabra es innovar porque son grandes clásicos, la palabra es darle mi toque personal, y también los directores con los que trabajo, ¿no? Darle mi toque personal, a ponerle un sello a una obra donde la música es preciosa y está muy escuchada, por eso ahora digo, vos cuando elegís no elegís una cosa cualquiera, vas a algo que es un desafío tremendo, porque hacer cabaret después de Liza Minnelli no es nada fácil. No es claro. No, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que ya se hizo, en España ya se había hecho 2 veces antes que esta. Entonces yo decía, bueno, a esta que voy a hacer yo tengo que buscarle la vuelta, tengo que buscarle la diferencia en lo que la música para poder sorprender. Y bueno, y fue un trabajo muy grande para llegar a formar algo, a hacer algo que sea distinto y que guste. Claro. Y ahora las críticas están yendo todas muy buenas, hablan mucho de la orquesta, tengo músicos extraordinarios ahí, y habla mucho de la orquesta y de la música y del elenco, entonces es ofrecer algo nuevo, es darle algo nuevo, y son desafíos muy generalmente me suelen llamar a mí para cuando son musicales muy grandes y muy pesados, son barcos transatlánticos, tienen elencos muy grandes, me suelen llamar a mí para hacer ese tipo de montajes. ¿Qué diferencia hay entre el público español y el público argentino, Julio? El público español y el público argentino. Yo creo que hay una diferencia en el humor. En el humor. El público argentino es mucho más risueño, creo yo. Mira. Sí. Después no encuentro mucha diferencia en todo lo demás. Creo que en el humor. Por eso te hablé antes de lo de Ricky Pascus con Mamma Mía. Le buscó la vuelta para que la gente se ría, porque realmente Mamma Mía no suele causar mucha gracia, pero es verdad. Pero a los argentinos nos gusta reírnos. Sí, tal cual. Nos gusta. Lelutier fue a España, le fue bien, tuvieron que adaptarse seguramente, ¿no? Claro, bueno, pero Lelutier es un tipo de humor muy especial para gente muy culta. Claro. Es un tipo de humor para gente muy entendida y con cultura, que va a eso. Pero cuando vos hablas de una cosa muy comercial que se va a poner en la calle Corrientes, también se pone Lelutier en la calle Corrientes, por supuesto, pero de algo que es mucho más comercial, tenés que saber dónde trabajar el humor para que la gente de cada lugar se ría. Y en el caso de los argentinos yo sé que nos gusta mucho reírnos. Y por ejemplo, y también aquí en España cuando tenemos que trabajar alguna comedia, alguna cosa de esa, yo veo a los directores, a los grandes directores, cómo trabajan para que la gente se ría. Pues yo creo que donde agarramos más al público argentino es en el humor. Claro. En el humor. A los argentinos tenemos algo que nos gusta eso. Es lo que veo. Ahora, es lo que noto. A través de las plataformas digitales han llegado aquí muchas series que son realmente españolas,
que son muy valoradas. Sí. Bueno, el cine español aquí siempre fue muy valorado, ¿no? Siempre, sí, siempre. Sí. Desde El crimen de Cuenca, La colmena, Solos en la madrugada. Sí, siempre. Ha habido y muchos artistas argentinos que fueron allí, como Pepe Soriano, Héctor Alterio, el mismo Darín, Miguel Ángel Solá, les va muy bien allá. Y el cine español, bueno, hay una musicalidad en el idioma que a veces me pasa también si veo cine francés, que digo, esta película de Alain Delon es muy difícil escucharla con la música del idioma aquí en la Argentina, del español latino, ¿no? Claro. Y la musicalidad del idioma español es muy bien recibida aquí en la serie. Claro, esa forma de hablar, claro, ese acento. Claro. Es música, ¿no? Es música. Claro, es música, sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que estamos hermanados. Claro. Estamos hermanados. Para mí, yo a veces pongo el ejemplo, yo trabajé mucho en Italia también. Sí. Y yo creo que somos italianos que hablamos como los españoles. Sí, yo he escuchado eso, es muy gracioso y muy cierto. Vas a Italia y te dan los gestos de los tipos, más que cosas, te hacen así con la mano igual que hacemos nosotros, ¿sabes? O sea, es brutal, te quedás como... Yo me acuerdo la primera vez que fui, yo trabajo mucho con un director, Federico Bellone, somos muy amigos, un gran director italiano de teatro. Sí. Y cuando hablo con él, claro, me siento como si estoy hablando con un argentino, porque encima él ya viene mucho a trabajar en España, ya vive casi acá en España, entonces habla castellano. Sí. Entonces, claro, la mezcla de hablar castellano y se mueve como un italiano, con el acento italiano, ahí ves la mezcla perfecta del argentino. De un italiano con un español. Eso me es un argentino, ahí está. Qué bárbaro. Es lo que ves. Qué bárbaro. Sí, eso es muy gracioso. Eso también te iba a preguntar, si llevabas tus obras, cuando llevas tus obras, si haces algo en Italia, ¿lo tenés que hacer en italiano o mantenés el idioma español? No tengo que hacer en italiano. Ah, tremendo. Lo hago en italiano. Tremendo. Sí. Allí hay traductores, adaptadores, que lo adaptan y lo hacemos en italiano. Y después, o alguna vez, por ejemplo, yo El fantasma de la ópera lo estrené en Trieste, en la ópera de Trieste, lo estrené en Milán, en la ópera de Montecarlo, y lo hicimos en inglés. Qué bueno. En ese momento lo hicimos en inglés para la gente, y había la ópera, en la ópera de Trieste había arriba una pantalla que lo iba traduciendo al italiano. Claro. Pero lo estrené con una de las grandes figuras de Broadway, que era Ramin Cariblú. Claro. Lo estrenamos allí, pero se hacía en inglés. Pero generalmente cuando es algo más comercial, menos operístico, va en italiano. Ghost, por ejemplo, lo estrené en Italia en italiano. Mirá qué bueno. Sí. Muy bien, también hay un país que tiene mucha cultura y grandes artistas. Sí. Yo siempre digo, nosotros aquí el programa lo hacemos de lunes a lunes de 0 a 6. Y de 0 a 6 de la mañana. Y entonces pasamos todo tipo de música, ¿no? De los crooners a jazz, rock nacional, rock clásico, música country como se hace ahora, que es una mixtura que yo no la puedo creer a veces lo que hacen, que ahí aparecen esos muchachos que vos decís, este pibe tiene 20 años, se puso en Instagram y tiene 1 millón de seguidores, una cosa impresionante. ¿Viste lo que es? ¿Viste? Sí, y después pasamos, obviamente, música en español. Hay una cosa que nosotros fuimos descubriendo de a poco, que fue el rock español de la década del 80, Los Inhumanos, ¿viste? Kiko Veneno, claro. Cosas que nos sorprenden realmente y que yo no sé si alguna vez se pasaron acá en la Argentina. Y otra cosa que yo siempre digo, la música italiana nunca defrauda, ¿no? Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, una cosa impresionante. Pero fueron los creadores de la balada. Claro. Los tipos, aparte hay una cosa que pasa muy curiosa. vos vas en un taxi y escuchás esa música constantemente, todavía continúan con esa cultura. Claro. De los Ramazones, de toda esa gente que ha generado mucha balada, la forma de arreglar está copiada de ahí. Claro. Los arreglos son espectaculares, sí. Los arreglos son espectaculares. Claro, los arreglos, y se copian de los italianos, están copiados. Son espectaculares. A veces nosotros pensamos que vienen de Estados Unidos. No.
son los italianos sí, que manejan la música, todo el tema de baladas y esas cosas, entre los franceses y los italianos. Y fíjate que un artista como Mina Mazzini, que sigue sacando un disco por año todavía, y los arreglos son absolutamente modernos, incluso arreglos de hace 20 o 30 años. ¿Mantienen la modernidad? Claro, es que eso es lo que estamos intentando trabajar ahora. Yo creo que los arregladores, esta camada de arregladores, yo tengo 48 años ahora, de nuestra edad, los que hay ahora estamos tratando de mantener lo tradicional, pero con algo moderno. Si lo podés escuchar en Instagram, hay el último disco del 50 aniversario de Isabel Pantoja, que lo arreglé yo, lo vas a poder notar. Es un disco con una orquesta sinfónica, pero se mantiene, canta copla, que es difícil, pero mantenemos la modernidad en los arreglos. Claro. Te hago una pregunta, Julio, que no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero que nos mantiene a nosotros muy preocupados, que es sobre, no sé si sabes algo sobre la salud de Rafael. Sé muy poco. Yo sé que está malito, pobre, que está luchando contra una enfermedad, pero sigue en pie, Sigue. Hace poco dio un concierto, canceló otros. Sí, había cancelado, Sí, pero sigue. Tengo compañeros que están trabajando con él. Sé que está luchando, que está mucho mejor de lo que lo pasó, y ahí sigue adelante. Más de eso no tengo información. Sí sé que la semana pasada dio un concierto, eso sí. Mirá qué bueno. Vos sabés que nosotros, pasamos mucha música de él. Yo lo fui a ver al Luna Park cuando vino, y no siendo un fan de su música, me encontré, estoy hablando de hará 4 o 5 años, me encontré con un tipo que cantaba con una banda de rock tremenda y haciendo un espectáculo. Y ahí me di cuenta, hay artistas que uno no puede dejar de ver, aunque a uno no sea el estilo musical que le gusta. No, son animales escénicos, son personas que en la escena te cautivan. Te gusta o no te gusta la música que haga, o tal como cual, canta. Tal cual. Escénicamente son bestias escénicas. Entonces, claro, es tan poderoso lo que pasa arriba del escenario que te quedás innubilado. Quieras o no, la palabra vamos a atrapar igual. Claro. Con ese tipo de gente, ¿sabes? O sea, si vos venís ahora a ver los últimos conciertos de Paloma, la gente llora, se levanta, se queda de pie. Claro. Y empezás a ver gente joven, que por ahí no es el estilo de música que hacemos nosotros con Paloma, pero igual se enganchan y no lo pueden creer porque son grandes. Mira, los grandes artistas brillan en el escenario callados, sin hablar, entran, los ves y hay algo que ya tienen un don, tienen una forma de pararse en el escenario que ya te atrapó. Claro. Esos son los grandes artistas. Es inmediato eso. Sí, totalmente. ¿Sabes? Es así, y eso pasa con Rafael, pasa con Sinatra, con la Pantoja, con Paloma. Sí. Paran ahí y decís, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Quién entró en la sala? Son grandes artistas. Claro. Julio, yo te quiero agradecer muchísimo esta charla. Sos una persona, además de ser un gran maestro, un gran músico, sos una persona muy cálida y has transmitido esa calidez a todos los oyentes. Aquí son las 5:15 de la mañana y tengo un montón de mensajes que dicen qué buena nota. Incluso hay un mensaje de Diana María que dice gran nota, aplausos y hay una pregunta también. Me pregunta, dice, ¿realmente se despide Paloma San Basilio? Se despide de las giras internacionales y del canto. Lo que va a hacer ahora es una obra de teatro que estamos yo y ella en escena nada más, pero sí, se despide ya de todos los que son sus grandes conciertos, que son conciertos enormes. Ya no quiere girar más. Claro. Sí, llega un momento que ya va a hacer y deshacer valijas, debe ser cansador, ¿no? Sí, son muchos años, y con giras muy grandes y de mucho vuelo, mucho movimiento por el mundo, son muchísimos años. Yo te felicito realmente, tenés una carrera descomunal, sos como te decía, un gran músico y te agradezco profundamente este tiempo que nos has dado porque nos regalaste 1 hora y pico de tu vida y eso para nosotros es muy valioso. El agradecimiento es mío. No sabes lo contento que estoy de haber hecho esta nota contigo. Bueno, muchísimas gracias. Hablaremos en otro momento, estaremos en contacto. Cuando quieras, por supuesto. Muchísimas gracias, Julio, de todo corazón, Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme.
Gracias. Julio Aguad estuvo aquí en Es Tiempo de Show.